Hola amigos de Señal 3 La Victoria, una vez más la Constitución de la Dignidad, este programa que pretende ser voz e imagen de los constituyentes que nos representarán en el próximo gran evento que comienza la próxima semana. Para ello hemos tenido grandes invitados, tuvimos primero de la quinta región 2 representantes y después empezamos a ir más hacia el sur. Ya ha estado con nosotros Manuel Arroyo y hoy día tenemos a una representante de una zona que a mí me encanta. Yo les quiero contar que el año pasado anduve veraneando en Valdivia. Valdivia. Y ella, quien nos va a acompañar hoy día, es Aurora Delgado, representante constituyente elegida en el distrito 24, más o menos Valdivia, Futrono, Lago Ranco, La Unión, ¿no es verdad? Corral. Y en Corral yo me acuerdo que me fui por la orilla del mar y conocí un lugar precioso que se llama Chaiwin, que está a la entrada de la reserva forestal. Eso ya es de otro nivel. Así que fantástico, representa una zona que a mí me gusta muchísimo. Compañera, usted denle la bienvenida a Aurora. Y bienvenida pues Aurora a nuestro programa y sobre todo por tu tiempo en un día así feriado, ¿verdad? En que estamos con la familia, pero bueno, los procesos siguen igual a pesar de nuestros compromisos familiares y por eso te agradecemos que hayas aceptado la invitación. Muy bienvenida. Muchas gracias, Verónica y Ricardo. Bueno, estás en las pantallas de Señal 3 La Victoria, un medio alternativo, popular, combativo, que se ha destacado en transformarse en una voz contraria al poder hegemónico de los medios. Entonces, para nosotros, muy importante, queremos agradecerte que tú estés con nosotros, porque indica que estamos cumpliendo el objetivo que nos planteamos. Y desde ese punto de vista, y antes de entrar en la materia constitucional propiamente tal, tengo una inquietud. Tú eres matrona, has sido dirigente social, eres vocera de Nomás AFP en la región, cumples con un montón de cargos, digamos, que te llevan a representar lo popular, pero dentro de eso, dentro justamente del tema de ser matrona, yo creo que es algo que en el mundo hoy día se plantea. Ha habido toda una legislación social que se preparó siempre para colocar a la mujer en un esquema reproductivo protegido, ¿ya? Pero siempre desde la óptica que generaba inclusive desincentivar el empleo, porque como que toda la legislación tiene que ver de qué manera protegemos a la mujer que va a tener un hijo, ¿ya? En cambio, lo decía Jaime Baza, cuando se trata de los padres, no hay ninguna preocupación mayor al respecto. Se han ido avanzando algunas cosas. Entonces, ¿cómo lo ves tú en ese esquema actual, en ese contexto? Así como, bueno, dar las gracias por esta oportunidad de ir conversando y saludar también el espacio. Yo creo que es fundamental cuando tú dices, más allá del recorrido o trayectoria que pude o puedo tener respecto a lo que es la dirigencia sindical, de asumir la vocería del movimiento MAFP, que también tiene varios años de lucha en contra de este modelo neoliberal, por supuesto. Y cuando dices con el tema de la matronería, yo diría que hemos avanzado bastante en ello y teniendo en cuenta dos cosas fundamentales. Una tiene que ver de cómo aseguramos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
de los niños y niñas adolescentes, de las disidencias y diversidades sexuales, de las adultas mayores también, ¿por qué no decirlo? En fin, de todo el ciclo vital. Creo que eso ha sido un énfasis importante que le ha dado la matronería respecto a este tema. Cuando tú te refieres de cómo ha ido avanzando con esto de que, qué pasa con, entre los niños y los padres, yo creo que hay un elemento que no está considerado en esta Constitución del 80, que es prácticamente una nula, pero nula respuesta del Estado respecto a la situación de niños y niñas adolescentes hoy día. Cuando vemos en la Constitución no hay ninguna referencia. Y aún más en Chile, recién en el año 90 se ratifica un convenio de los derechos humanos de niños y niñas adolescentes. Pero hoy día lo que tenemos es esta ausencia y lo que nosotros tenemos que dar cuenta y de la importancia de la participación y que no está supeditada al rol de los padres, sino que tenemos que avanzar en la autonomía progresiva, en el interés superior de los niños y niñas adolescentes, de qué manera hacemos un acompañamiento y seguimiento cuando ellos están con esta identidad, en verdad, de género. Entonces hay situaciones que se conjugan entre esta relación entre niños y niñas adolescentes versus el rol de los padres. Yo creo que es fundamental también considerar que aquí la responsabilidad es el acompañamiento por un lado, lo otro, de cómo también incides en lo que es la educación. Yo creo que aquí también tiene que existir un rol fundamental desde la perspectiva de la que yo asumo como tal, que es de mi profesión, que tiene que asumir un acompañamiento vital en estas circunstancias. Yo diría que va como por esos dos frentes. Aurora, y uno un poco siguiendo en esta línea, pero llevándote más hacia el trabajo propiamente tal dentro de la Convención Constitucional, ¿cómo imaginas tú el trabajo dentro de la Convención Constitucional? ¿Tú ves un trabajo de mesas técnicas, una división al interior de los constituyentes de acuerdo a sus preferencias? Porque tú tienes, como decía Ricardo, una militancia, ¿verdad?, bien diversa, no más FP, que es un tema de la seguridad social, que es un tema que se viene arrastrando hace mucho tiempo, y bueno, valga hablar también de Luis Mesina, que lo conocemos muy bien acá y ha llevado un trabajo enorme y que lamentablemente no pudo llegar a ser delegado constituyente, lo que nosotros lamentamos mucho también, pero dentro de la constitución, del trabajo constituyente, ¿cómo imaginas tú, por un lado, el trabajo propiamente tal al interior, dividido en mesas técnicas, con presidente, vicepresidente, con un trabajo más de acuerdo a las capacidades de ustedes o sus profesiones? Y por otro lado, si tú tuvieras la posibilidad de elegir hacia qué mesa técnica trabajar, ¿con cuál te quedarías? Porque tú eres salud, seguridad social, ¿verdad? ¿En dónde te quedarías tú? Ya, respecto a lo primero de cómo debiera de estar organizada la Convención Constitucional, primero que todo hay que establecer el reglamento. Y en ese reglamento ir definiendo lo orgánico, procedimental, pero también los mecanismos que nosotros tanto hemos peleado y que hoy día solamente existe una democracia representativa y no una democracia directa que considere la participación de todos los habitantes de este territorio y que sea inclusiva. Más allá de los escaños reservados, tenemos que considerar también de cómo participan los pueblos originarios y por otro lado, si va a ir en la misma línea de los estándares internacionales del convenio 169 o cómo llegamos a aquellos lugares en que no han participado las personas que prioritariamente hoy día no son consideradas y que han sido excluidas de la participación. Los niños y niñas adolescentes, las disidencias, los migrantes, el mundo rural, las personas con capacidades diferentes o dependientes, ¿verdad? Entonces,
hay una suerte de situaciones que hay que abocarse y además responder ante la ciudadanía frente a esta expectativa tan importante de incidir en el texto constitucional. Y más allá de lo técnico, que es importante, eso hay que, en lo técnico se supone que va a existir una comisión de armonización y que puede ser integrada también por convencionales, y hay que entender que hay especialistas dentro de la convención que son abogados constitucionalistas que pueden ser parte de la armonización del texto constitucional. Ahora bien, cuando hablamos de mesas temáticas o comisiones temáticas que van en la línea de lo que va a ser los principios, los deberes, lo más dogmático de nuestra Constitución, y que es fundamental tenerlo en consideración porque eso va a definir cuál es el rumbo, cuál es el eje central de esta redacción. Entonces, cuando hablamos de principios, deberes, valores, por ejemplo, y derechos, es fundamental la participación allí, como también todo el despliegue más orgánico, como algunos abogados constitucionalistas le llaman la sala de máquina. Es decir, cómo se organiza la política, la organización política de nuestro país. Entonces, son dos áreas muy fundamentales en que desde estas trayectorias y experiencias que tengo, van en dos líneas, diría yo. Una que es el preámbulo de nuestra Constitución que vaya en la línea del respeto de nuestros derechos fundamentales, de nuestros derechos humanos. Yo creo que eso es lo que debe de primar allí, y principios fundamentales como la solidaridad, que va muy a la par de nuestros derechos sociales que no han sido consagrados en esta Constitución del 80, y además de eso, cómo redistribuimos el poder. Hoy día está tan concentrado el poder y nosotros no tenemos injerencia ni la capacidad de decidir respecto a políticas públicas, a definiciones o necesidades que necesitamos en nuestros territorios. Entonces, cuando me preguntas en qué temática, yo diría que es fundamental estar en lo que es la organización de nuestro país, qué tipo de Estado, qué régimen, porque de ahí se va a desprender el catálogo de derechos. Cuando hablamos de un Estado social, democrático de derecho, es necesario tener esa perspectiva social. Y esa perspectiva social va a recaer en los derechos sociales que nosotros necesitamos hoy día recuperar, restituir, como el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo, a las pensiones, en definitiva todo lo que es la seguridad social. Y de ahí definir cómo fortalecemos esta democracia, que es importante, una democracia participativa, inclusiva, paritaria, solidaria, que tenga la posibilidad de que nosotros también tengamos autonomía, autonomía en las decisiones, autonomía en lo que respecta a nuestras propias, y en este caso los pueblos originarios, de sus propias reglas, de sus propias leyes, de sus propios derechos que son hoy día fundamentales. Entonces, hay dos áreas, yo diría, y obviamente en lo que se refiere a derechos, todavía no está distribuido cómo va a ser, cuántas comisiones. Es un poquito difícil determinarlo, porque no creo que haya solamente una comisión de salud o una comisión de seguridad social. Lo más probable es que se vaya definiendo de acuerdo a algunos capítulos que deseamos que allí se consagre. O sea, va a haber un marco genérico en el que definimos el Claro. tipo de Estado, estamos de acuerdo, y definido el tipo de Estado, entramos digamos, a la obra más fina. ¿Ya? Exacto. Ahora, aún así, y ahí me cabe la pregunta, ¿qué te parece la idea, aparte del concepto plurinacional, que en general es un concepto bastante ampliado hoy día y que genera mucho consenso entre la gente más progresista, pero aparte de eso, ha sido fuertemente cuestionado en nuestro sistema por la fuerte carga presidencial, demasiados elementos en las manos de una persona que hemos visto que transitan por un hilo en el que pasar al desquiciamiento no cuesta nada. Es decir, en mi concepto, y lo hablo políticamente, el desquiciamiento es total en personajes como Luque,
como Piñera, como Bolsonaro, como la Keiko Fujimori, que hoy día intenta jugar a lo Trump. Entonces, en esa concepción global, digamos, hay que quitarle este protagonismo al presidente, que se transforma poco menos que en el dueño del fondo, y este que tenía particularmente la característica de dueño del fondo, digamos, dueño de negocios, aquí estaba, pero a sus anchas. ¿Ves tú un sistema unicameral fuerte, tal vez con un primer ministro? ¿Cómo lo ves tú en una idea personal, digamos, al respecto? Sí, yendo a lo que tú dices, Ricardo, respecto a este hiperpresidencialismo que existe hoy día en Chile. Disculpa. No te preocupes. Hay hiperpresidencialismo, esta concentración del poder en una sola persona, ha debilitado lo que es la democracia nuestra, ¿no? Y tenemos estos que son gobiernos autoritarios y que concentran el poder, esta capacidad de veto, el incidir en los proyectos legislativos, el asumir inclusive lo que es la remuneración en el sector público, colocarle urgencia, semi-urgencia a un determinado proyecto de ley. Entonces, todo ello ha sido como las barreras fundamentales que nosotros necesitamos hoy día destrabar. Y uno de los temas importantes a considerar es que exista un parlamento unicameral. ¿Por qué razón? Porque hoy día cuando tenemos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que están totalmente desiguales en términos de número, pero que tienen el mismo poder. Entonces, cuando hablamos de una Cámara de Senado, que es prácticamente una burocracia más, porque en definitiva cuando se aprueba la Cámara baja, pasa al Senado y puede rechazar un determinado proyecto de ley y tiene que irse a una comisión constitucional. Y además de eso, otro poder del Estado que tiene esta capacidad de interpretar las distintas leyes, pero lo peor que tiene el Tribunal Constitucional, esta capacidad de decir ex ante o durante o después de que salga un proyecto de ley, intervenir. Y eso atenta también contra la democracia y además con el Parlamento. Por eso es tan importante que exista un solo cuerpo legislativo a cargo de un jefe de gobierno, que en este caso sería un primer ministro, que sea elegido por el cuerpo legislativo, por la Cámara, y el presidente, que sí, tiene que ser por elección popular y como operar como jefe de Estado. Yo creo que eso también es un contrapeso para el tema de cómo se desconcentra el poder. Legitimamos también a los representantes a este Congreso, y por otro lado minimizamos todo lo que son los riesgos del poder de veto y el tema del Tribunal Constitucional, que eso sí hay que hacer las modificaciones, que incluso nosotros proponemos que sea la Corte Suprema quien lleve todo lo que signifique, obviamente sí que hay que fortalecer ese espacio, pero que sea quien destrabe algunos temas o interpretaciones respecto a la Carta Fundamental. Yo diría que por esas vías tendríamos ahí una mayor desconcentración del poder y también que exista un mandato revocatorio. Yo creo que no puede ser a perpetuidad una persona, o en este caso quien asuma como jefe de Estado, como es en el caso de Piñera, que teniendo una bajísima representación o aceptación, hoy día siga gobernando, existiendo estas mutilaciones, asesinatos, esta situación tan grave que se refiere a la vulneración y violación de derechos humanos de manera sistemática. Aurora, tú hablas de democracia, de autonomía, ¿verdad? Y bueno, nosotros cuando votamos en el plebiscito y decidimos tener una convención constitucional que en definitiva para nosotros es una asamblea constituyente, porque fueron todos elegidos de manera democrática, ¿verdad? Abierta, libre, y optamos justamente por una convención constitucional
que justamente pudiera convertirse en una asamblea constituyente autónoma, democrática, deliberativa, etc. En este momento existe el movimiento de la vocería del pueblo, que está postulando, ¿verdad?, a que el movimiento, y ya llevan 88 constituyentes reunidos, ayer se reunieron 88, para poder definir algunas cosas de tipo de gestión al interior de la convención, pero ellos han ido avanzando poco a poco y están postulando justamente a instaurar una asamblea, ¿verdad?, autónoma, independiente, ¿verdad?, de todo este rayado de cancha que estableció el famoso Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, en donde se establecen los quórum y se establece que no se pueden tocar los tratados internacionales, que es lo que en este minuto está amarrando, ¿verdad?, este modelo neoliberal que tenemos nosotros en nuestro país, que ha llevado a la debacle en la que estamos actualmente. ¿Cómo piensas tú que puedes y que se puede desbordar este proceso constituyente establecido por los partidos políticos, ¿verdad?, para poder justamente instaurar una asamblea constituyente autónoma que pueda decidir un reglamento, por ejemplo, y que pueda decidir efectivamente de manera independiente de los partidos políticos, del gobierno, de los empresarios, una verdadera asamblea constituyente que represente las reivindicaciones del pueblo? ¿Cómo se puede lograr eso? Sí, hay que, bueno, saludar igual y valorar lo que se está realizando a nivel de la vocería del pueblo, pero además esta apertura que ha existido con todas las otras fuerzas políticas y fuerzas sociales. Y creo que eso es fundamental, más allá de esta confluencia y la necesidad de llegar a ciertos mínimos de garantía respecto a cómo va a funcionar la Convención Constitucional. Esta convención fue elegida democráticamente y somos los mandatados y delegados para escribir este texto constitucional. Pero este mandato obedece a una base social. Y esa base social es la que debe de desbordar el proceso constituyente y principalmente lo que es la Convención Constitucional. No puede ser que 155 personas no pueden arrogarse la voz del pueblo en definitiva. Yo creo que aquí debe de existir involucramiento, compromiso de los habitantes del territorio. Y lo digo como habitantes, no ciudadanos, porque estamos hablando de aquellos que no tienen ciudadanía. Los presos, por ejemplo, los migrantes, los niños y niñas adolescentes. Entonces, es fundamental este desborde que excede a las fuerzas políticas y sociales de la propia convención, excede. Y eso significa que tiene que validarse todos aquellos cabildos que existieron antes del 18 de octubre y post revuelta. Y esos cabildos fueron autoconvocados. Esos cabildos ya tienen mucho que decir respecto a ciertos temas de interés, obviamente que son propios, a lo mejor temas propios de los territorios, y demandas como por ejemplo el de no más FP, el restituir el derecho a la seguridad social, exista una asamblea, también el reconocimiento de las asambleas. Hay muchas asambleas populares constituyentes que se formaron a propósito del estallido y que también fueron parte del apruebo, una nueva constitución, independientemente que hoy día se llame convención constitucional, pero una asamblea popular se identifica, o su sello es la participación. Mientras no exista participación es solamente meros encuentros. Entonces, esa participación incidente es la responsabilidad de los convencionales constituyentes que quede garantizado en el reglamento. Y eso es lo que han dicho muchos de estos espacios, que es fundamental. Entonces, cuando hablamos del reglamento hay cosas que son más técnicas, lo que hablamos delante, el tema más de funcionamiento, el tema de cuáles van a ser las secretarías que deben de existir, pero para nosotros lo fundamental es que quede garantizado que exista una comisión de participación popular y la participación popular establezca los mecanismos. Y ya hemos hablado, hay mucho, además desde los centros de pensamiento, hay muchos propuestas de reglamento y principalmente a lo que se refiere a lo que es metodología y mecanismos de participación. Entonces yo creo que ahí hay que revisar lo que ya está establecido a través de los cabildos y asambleas
y lo que está circulando en otras organizaciones que son importantes, por ejemplo, Corporación Humana, en los colectivos de Elena Cafarena, que van muy en la línea de lo que es un reglamento feminista. Yo creo que igual es importante como los migrantes que también han hecho una serie de encuentros en relación a este tema tan fundamental y que queremos de alguna manera que sea considerado dentro de la convención, y ese es el compromiso desde que fui candidata y desde el espacio donde se levanta esta candidatura, como es la Asamblea Popular Constituyente de la región de Los Ríos. Súper interesante lo que tú dices, porque tenemos grandes organizaciones ahora en el ámbito medioambiental que le han dado todo un soporte, un respaldo a esto. El MAT, ¿cierto? Moda Tima, son un par de ejemplos de poderosa organización popular para defender derechos, inclusive entendiendo el derecho más allá del derecho humano, también el derecho que tienen, lo comentábamos aquí con Manuel Arroyo, que en Nueva Zelanda se había reconocido el derecho de los ríos, a propósito de un evento específico. Entonces, es como dar una vuelta gigantesca respecto a lo que este Estado construyó por siglos y siglos, ¿cierto? Y que nos llevó al punto a que llegamos. Pero vamos, yo creo que hay buenos ejemplos. Me gusta mucho la forma en que ha asumido la compañera Iracy Hasler la alcaldía de Santiago, porque ella lo dijo claramente: vengo en las manos y en los brazos de organizaciones sociales. Yo soy una mandatada por ellos. No vengo, o sea, por mucho que ella sea del Partido Comunista, pero no está imponiendo la cuestión partidista. Está haciendo un serio compromiso, y yo por lo menos le creo, ¿ya? De que son la representación de las organizaciones sociales que están detrás. No sé, compañera, ¿usted cómo lo ve? Sí, absolutamente de acuerdo. Nosotros que somos pobladores y que estamos trabajando, te cuento, Aurora, que ya estamos trabajando en lo territorial, ya nos hemos encontrado con varios delegados constituyentes electos de nuestro distrito, con las organizaciones sociales, políticas, deportivas de nuestro territorio, y ya estamos organizando un segundo encuentro. Entonces yo le doy mucha importancia, ¿verdad?, a este trabajo territorial y al contacto que se establece, los canales que se establecen con los constituyentes. Por lo tanto, este mandato que ustedes llevan al trabajo me parece fundamental para que nosotros podamos efectivamente sentirnos representados, porque si no, de lo contrario, esta conexión no tendría sentido, ¿verdad?, todo este trabajo que estamos llevando a cabo. Y nosotros acá, no sé si ustedes ya tienen un trabajo avanzado en tu zona en relación al desplazamiento, porque yo me imagino, o sea, pienso en el tema de, primero, en un país que tenemos tan largo, de kilómetros y kilómetros, ¿cómo van a poder desplazarse los constituyentes para que puedan encontrarse con los distintos territorios? Porque eso va a ser una tarea titánica en tan poco tiempo. ¿Tienen alguna ustedes, o tienes tú alguna idea quizás, o has avanzado en tu territorio? Porque fíjate que te cuento que hay entre paréntesis, Elsa Labraña nos contaba una experiencia muy, muy interesante que yo encontré. Ellos ya están trabajando con las casas constituyentes, y son casas buzón, en donde la gente, los pobladores, van depositando ahí sus sueños, sus reivindicaciones, sus demandas. Y ellos van a hacer después una sistematización de todo este trabajo para poder llevarlo a la constituyente. O sea, ya me parece un trabajo adelantado muy interesante, pero es de su territorio. Y aquí estamos hablando de Chile, y Chile es tremendamente largo. ¿Ustedes tienen un trabajo adelantado en este aspecto, o cómo piensas tú que se puede canalizar este contacto real entre constituyentes y territorio? Sí, hay varias experiencias. Yo creo que, bueno, acá en la región de Los Ríos lo que estamos realizando son las asambleas populares constituyentes. Y en ella han sido espacios de encuentro, pero también de propuesta en términos de cómo generar nuevos cabildos, como también reactivar aquellos que por esto de la pandemia quedaron un poco más rezagados. Entonces,
Y aquí hay que dar yo diría que un sello importante y darle un poco más de importancia, que es la articulación y organización de los habitantes. Yo creo que eso es fundamental, porque más allá de los cabildos, lo que importa es que puedan cruzarse las miradas, que puedan transmitirse las experiencias. Y eso es lo que nos falta en el país. Los movimientos sociales, claro, trabajamos, pero muchas veces lo que más se nos dificulta es llegar al territorio, porque estamos muy acostumbrados a quienes tienen acceso. Entonces, los movimientos sociales tienen hoy día un rol fundamental durante este proceso, que es la capacidad de articulación y de organización, y que, como dijimos delante, ¿cómo desbordamos? Si no estamos empoderados, si no estamos apropiados de lo que nosotros queremos, difícilmente vamos a poder desbordar. Eso hay que tener en consideración. Y lo segundo, cuando me dices, ¿cómo abordamos todo el territorio? Bueno, aquí dentro de la propuesta está que existan, la convención se traslade, no sea solamente el Palacio Pereira o el ex Congreso, sino que hoy día tengan incidencia el territorio. ¿De qué mejor manera? Es que exista estas convenciones o en este caso comisiones de carácter rotativo. Eso es fundamental. Eso le da también importancia y avanzamos en lo que es la equidad territorial. Tenemos comunas muy alejadas, por ejemplo en la región de Los Ríos, Ricardo nombraba Futrono, Lago Ranco, pero también tenemos lugares mucho más inaccesibles de repente, o Panguipulli, Chuhuenco, Neltume, Puerto Fui, por ejemplo, o Illahuapi, Reñinahue, Calcorrupe. Entonces hay muchas zonas muy rurales. ¿Cómo llegamos a esos lugares? Entonces es importante tener en consideración esto de la equidad territorial y que las personas puedan acceder. Y por otro, desde el punto de vista institucional, yo creo que hay que dar garantías de transparencia, de legitimidad del proceso. Y eso significa de que deben de existir mecanismos que permitan que todos sepan en qué va el proceso y que puedan incidir, porque si realizamos cabildo, se sistematizan, pero no llegan a ningún puerto, va a ser una mera consulta. Lo que pasó con el gobierno de Bachelet, que ahí tiene como blancos y negros, zonas oscuras, zonas grises, en el sentido de que se hizo una muy buena metodología, pero resulta que quedaron más de 11.000 trabajos que quedaron fuera. Y la sistematización no fue la propuesta que la gente realizó versus lo que salió como documento. Entonces, en eso hay que tener ciertos cuidados y las personas tienen que tener la confianza y dar legitimidad a este proceso en la medida que existan también mecanismos que regulen, que sistematicen, que exista la trazabilidad, es decir, cuando yo entrego la información, cómo se procesa, quién lo procesa, dónde llega y cuál es la respuesta que me dan respecto a lo que yo fui depositando, como es en el caso que tú decías, Verónica, de estas casas comunes o los buzones, que es una interesante experiencia. Yo creo que eso habría que aplicarlo, pero también hay que tener los resguardos y ahí yo le daría énfasis a lo que es a la transparencia del proceso. Es que, ¿sabes tú? Hay una cosa que es la sistematización humana. Lamentablemente, todos los elementos de sistematización pasan por elementos estadísticos, números. Entonces eso genera una tendencia a dar un resultado, de tal modo que en todas las sistematizaciones hay elementos de, por así decirlo, minoría en determinadas materias que no quedan representados. Hay un excesivo apego y naturalmente el sistema neoliberal, independientemente que haya gobernado la derecha o la concertación, es lo que se aplicó en todos los temas, absolutamente en todo. Así que yo insisto en ese término que no debe ser muy académico, decir sistematización humana, pero creo que nos entendemos respecto de lo que tú dices, o sea, de que las inquietudes de la gente realmente lleguen
y lleguen a canalizarse y a transformarse en un parámetro a tomar en cuenta cuando se legisla. Lo otro que me preocupa a mí, que pues, yo no sé cómo lo has visto tú, más que preocupación, al revés, a ver, yo creo que me he ido entusiasmando, porque puedo haber comenzado escépticamente mirando este proceso, aunque señal que la victoria se sumó de inmediato, pero uno ha visto que la capacidad de consenso va excediendo el marco que la derecha y el famoso acuerdo del 19 de 15 de noviembre, El 15 de noviembre. 15 de noviembre pretendió hacer. O sea, lo excede absolutamente. O sea, hoy día ya tenemos 88 constituyentes conversando y hay otro montón que está ahí viendo y tomando decisiones. O sea, en ese sentido, pareciera que hay cada vez mayor fuerza para lograr hacer lo que esperamos. No sé si tú lo sientes de la misma manera. Sí, por supuesto, yo creo que es la responsabilidad también el cumplir este mandato, esta delegación y la confianza que han depositado las personas, por algo salimos, ¿no es cierto?, electos y electas, hay que estar a las alturas de las circunstancias, de las esperanzas, de los proyectos. Yo creo que eso es fundamental. Y, y obviamente aquí quienes tienen que tener el control social son aquellos que depositaron esta confianza. Y, y también diría que es importante que se vayan sumando los medios de comunicación alternativos, aquellos que no son del poder hegemónico que han imperado por tantos años. Es fundamental también que aquí estén presentes y que colaboren con este proceso de ir transmitiendo todo lo que se vaya debatiendo de manera transparente. Yo creo que eso es fundamental y que estas fuerzas políticas, sociales, entendamos de una vez por todas que queremos un país distinto y este país distinto no puede seguir las mismas mañas, las mismas viejas artífices de la vieja política, mañas que existen, estos operadores políticos, etcétera, sino que realmente de cara a la ciudadanía se realice el debate y que realicemos y seamos realmente puentes entre lo que va a ser la discusión de la Convención Constitucional, pero también de la discusión que hagan los distintos habitantes del territorio. Oye, Aurora, sí. Niveles extranjeros. Es importante que también estén involucrados. Sí, eso lo sabemos, por eso que estamos trabajando en eso. Aurora, yo sé que el tiempo avanza, pero hay una pregunta que tengo yo que me interesa porque hablando de mañas, y en ese sentido Piñera tiene varias, ¿qué opinas tú de esta inauguración que quiere hacer él el 4 de julio, ¿verdad? Una especie de ceremonia casi de toma de juramento, ¿verdad? Prácticamente hacia no sé qué, hacia el gobierno o hacia el documento, no sé. Eh, y sobre todo, bueno, y lo que tiene que ver con el tema de la difusión y comunicación del trabajo que se va a realizar al interior de la convención. Fíjate que ya hay contratos de arriendo del tema para transmitir por televisión, pero ya existe un pauteo del presidente de que van a haber sesiones que no se van a transmitir simplemente, ¿ya? Por decisión presidencial o del gobierno. ¿Ustedes qué piensan hacer frente a eso? ¿Van a aceptar así a buenas y primeras que el presidente aparezca ese día ya pauteando desde un principio y tomándole juramento a todos los constituyentes? Me parece que este señor no conoce bien cómo funcionan las asambleas constituyentes, porque él quiere estar como controlando y presente en todo. ¿Ustedes lo han conversado entre los constituyentes? ¿Cómo van a reaccionar frente a eso? Sí, disculpa, solo que Lavín se autorretrató cuando dijo poco menos estos niños que se dedican a hacer la pega para la cual fueron elegidos. Sí. No, es terrible escuchar, pero bueno, lo importante es lo siguiente. Primero, Piñera no tiene nada que hacer en este evento, que es especial, que es de todos y todas y de todos. La convención es autónoma, la asamblea define cuáles son los márgenes y aquí es importante considerar que no prometeremos ni vamos a jurar.
Yo creo, eso es lo que colocó en el decreto, así que Sí. lo importante es aceptar. Nosotros hemos dicho que es aceptación del cargo. Eso fundamentalmente. Y respecto a lo que es la ceremonia como tal, adherimos totalmente a lo que hoy día están viviendo los pueblos originarios respecto a sus distintas ceremonias que son propios de su cosmovisión y además de que requiere otros requerimientos, valga la redundancia, en el sentido de que no puede ser que te limiten a cuántas personas van, si se requiere su dual, en definitiva, no es la misma cultura. Entonces, cuando hablamos de plurinacionalidad o cuando hablamos de interculturalidad, exacto, hoy día no hay comprensión de ello. Y bien sabemos, este gobierno nunca ha reconocido, y por lo tanto, menos lo va a hacer ahora. Así que adherimos profundamente a esta situación que están viviendo los pueblos originarios y esperamos que se revierta a la brevedad posible, que puedan hacer sus ceremonias, que puedan estar acompañados y acompañadas por quienes ellos así lo estimen necesario. Y obviamente tengan los intérpretes, porque, por ejemplo, la Machi Francisca Linconao, ella es hablante y por lo tanto requiere permanentemente que exista alguien, ¿verdad? Acompañándola. Claro, entonces eso es fundamental. Por lo tanto, ser así de clara, que no, en ningún momento aquí Piñera, y menos, o sea, hay intervención. Con lo poco y nada que han intentado hacer, nosotros vamos a tener la capacidad, una vez instalados y ya asumiendo el cargo, poder revisar cada una de las licitaciones, descartar algunas, obviamente, o rechazar otras. Así es que tenemos el tiempo para ello en los primeros días que vamos a sesionar, definir cuáles van a ser las comisiones y el presupuesto. Es un elemento no menor. Ellos definieron el presupuesto y en la Cámara de Diputados, es decir, no previeron, lo más importante hoy día, no puede ser que 500 millones de pesos sea considerado para participación y ocupe la misma cantidad de dinero, digamos, de presupuesto para lo que es contrato de seguridad. Hoy día los convencionales constituyentes no requieren un sistema de seguridad, esos 4 anillos de seguridad que quieren instalar en el Palacio Pereira, claro, sino que eso debe de estar considerado para lo que es participación. Ahora bien, en esto de la transmisión debemos ser categóricos y categóricas al interior de la convención una vez asumido el cargo, que no puede existir intervencionismo, sino que al contrario, se define claramente que tiene que ser transparente y además probo, es decir, no puede ser que quede supeditado a unas cuantas personas y se siga con los privilegios de algunas audiencias, por ejemplo. Y esto porque es algo bien básico. Ustedes son autoridad, ¿ya? Claro, o sea, se ha tratado de minimizar respecto, ustedes lo que van a hacer es como poco menos que escribir un papelito, y ocurre que ustedes son autoridad, y desde ese punto de vista me parece absolutamente válido que presionen para que las cosas se hagan como se deben hacer desde el inicio. Y el respeto a los pueblos originarios debe ser desde el primer minuto, si no, ¿de qué estamos hablando? O sea, ya lo hemos comentado, una parte no menor de los pueblos originarios no ha participado, no ha votado. La única manera de que ellos se sumen es cuando vean que realmente se está haciendo lo que se ha dicho que se va a hacer. Entonces, seguramente la sumatoria va a ser cada vez en mayor cantidad. Pero los pueblos originarios y fundamentalmente el pueblo mapuche tiene desconfianzas, y con toda razón. Es que la verdad es que si uno lee la historia, un poco como les contaba yo hace algunos días, leo la historia mapuche por Pedro Galluqueo, y la verdad es que uno se sorprende la cantidad de traiciones a uno y otro tratado que se haya ejecutado. Entonces, tampoco se puede pedir de buenas a primeras que ellos estén absolutamente confiantes. Van a ser hechos y no palabras los que van a demostrar cuánto pueden confiar.
yo creo que, como siempre, el tiempo se nos empieza a agotar, Aurora. Lamentable, es Eso es lamentable, así, sí. pero te voy a decir dos cosas. Una, esta Dígame, casa, esta ventana, esta puerta estará abierta permanentemente para todos los constituyentes. Es lo que le hemos dicho. No es esta entrevista. Cuando tú quieras, cuando tú necesites, te comunicas con Señal 3 La Victoria. Chiquillos, tengo cosas que comunicar, tengo noticias importantes y nosotros vamos a estar ahí. ¿Ya? Eso es lo excelente, uno. excelente, Y lo otro que claro. te queremos pedir es que nos ayudes a difundir. Nosotros Ya, cada ok. entrevista la estamos subiendo a nuestro canal de YouTube y de ahí lo que esperamos es que ya sabemos que los compañeros de Concepción están retransmitiendo estas entrevistas. Así que algo Excelente. se está produciendo ya. Así que llevémoslo más para el sur. Tienen Bueno, que participar de esta actividad tan importante que es el 4 de sí. julio. Nosotros hemos dicho que los medios de las distintas comunas, de las distintas localidades, estén presentes también, que se acredite su participación. No puede ser que sigamos en esta línea del monopolio de concentración de los medios de comunicación. A Así propósito que de la nueva ley de medios. a propósito de la ley de medios, Claro. de la La libertad de pelea. expresión. Hay que Eso, dar la pelea. exactamente. Y el colegio también de periodistas lo ha dicho de manera insistente, ¿eh? Sí, La importancia de que no sigan los monopolios del ámbito privado, porque hoy día no tenemos estatal en realidad. Así que sería maravilloso que también la Radio Victoria esté presente el 4 de julio, el día domingo. ok. Muy bien, muy bien. Bueno, Muchas gracias por este gracias espacio. a ti, muchas gracias a ti, Aurora, por este rato muy agradable, muy grato conversar contigo y tener esta visión de constituyentes tan sólidos, tan claros y que sentir cada vez más, poquito a poco, confianza, ¿verdad?, en que vamos a ser bien representados. Muchas gracias. Gracias. Un fraterno abrazo de acá de Señal 3 La Victoria, Aurora, y te deseamos todo el Mucha éxito suerte. en el trabajo que vas a realizar. Que estés muy bien y a todos los amigos de Señal 3 La Victoria, nos vemos el próximo martes en otra La edición próxima. de La Constitución de la Dignidad. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Chao. Que estén Chao. bien. Igual. Igual tú. Vamos por el buen camino, no te duermas en el oro burlando nuestras penas. Tú te acercas al abismo porque nosotros somos gigantes. Vamos por el buen camino.